¿Cómo dejar de orinar por la noche? Soy fílogo farmacéutico, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Le puedes dar un like, compartir o comentar todas tus dudas para que yo esté contestando debajo de este vídeo. Te quiero decir unos tips para poder disminuir toda la frecuencia que uno puede estar teniendo por la noche de ir a orinar una vez, 2 veces, 3 veces, o si no en días puntuales de la semana. Esto no está demostrado en un estudio particular, simplemente razonando con la fisiología, conceptos fisiológicos, con hormonas y además con sentido común, pues vas a poder sacar desde este vídeo cortito herramientas para poder dejar de orinar por la noche si te está pasando. Muchas veces esto se debe a una incorrecta gestión de la sal o una incorrecta gestión del agua o la toma de suplementos diuréticos en un momento equivocado. Empecemos con la ingesta de sal. Se sabe que la sal da mucha sed. Cuando nosotros aumentamos el contenido de sal, comiendo mucho jamón ibérico, comiendo alimentos salados, patatas fritas, tenemos sed después. Esto se debe a una regulación en el cuerpo de varias hormonas, como la aldosterona, como la vasopresina, que es la hormona antidiurética, que son hormonas que van a estar en constantemente equilibrio y que van a permitir una correcta eliminación del agua del cuerpo a través del riñón o una retención del agua dentro de nuestro cuerpo. Y esto lo va a hacer con correctos traspasos entre células del riñón, del sodio, del agua, excreción de potasio, etc. Cuando nosotros comemos muy salado estamos aumentando nuestra sed, porque el objetivo del cuerpo es volver a un estado de homeostasis. Cuando yo le doy mucha sal a mi cuerpo, lo que estoy haciendo es que estoy aumentando cantidades de iones, de cationes, mejor dicho, sodio, en mi sangre, y el cuerpo detecta este exceso de sodio y lo que va a hacer es mandarte la orden de beber. Cuando tú bebes, lo que estás haciendo es diluir estos cationes sodio en tu sangre. Es decir, disminuyes la concentración de sodio. Entonces, ¿cómo podemos usar la sal por la noche para orinar menos? Si yo echo voluntariamente más sal en la cena, después de esta toma de sal, intento no beber o beber lo mínimo, estoy reduciendo las ganas que tendré por la noche de ir a orinar. Te estoy diciendo de salar tus platos por la noche bastante, o comer alimentos más salados. Todo esto te va a aportar masivamente cationes de sodio, y si no bebes agua después, básicamente lo que va a hacer tu cuerpo es evitar orinar, evitar eliminar este agua. Como estás aportando mucho sodio, el cuerpo no quiere estar con tan altas concentraciones de sodio, entonces retiene el agua dentro de la sangre para que se diluya este sodio. Que sepas que la sal no solo la tienes que meter por la noche. Si haces ayuno, dietas cetogénicas, yo suelo recomendar una cantidad de sal durante el día de entre 7 hasta 15 gramos para atletas que suelen perder muchos iones sodio, mucho potasio, mucho selenio, mucho yodo, mucho cromo, y todo eso se necesita reponer sobre todo. Y si me sigues, supongo es porque te gusta el ayuno intermitente y las dietas cetogénicas, pues entonces saber cubrir también el sodio durante el día con agua de mar, con sal, con alimentos salados. Otra cosa que te recomendaría es lo siguiente: muchos suplementos como la alcachofa, suplementos como el boldo, van a ser suplementos moléculas, muchas veces sales de potasio, que lo que van a hacer es aumentar la eliminación de agua, aumentar tus ganas de ir a orinar. Entonces no tomes estos suplementos diuréticos a partir de las 2 de la tarde. Toma estos suplementos diuréticos, los medicamentos diuréticos como los antihipertensivos, los diuréticos que se dan a gente hipertensa. Lo que hacen estos diuréticos, pues es básicamente aumentar la micción para disminuir la tensión sanguínea. Y por otra parte, los suplementos nutricionales como la cola de caballo, el diente de león, la alcachofa, todas las sales de potasio provenientes de estas plantas lo que hacen es darte ganas de orinar. Los diuréticos se tienen que tomar o por la mañana o a mediodía. Habla con tu médico para saber si ha hecho el error de ponértelo por la tarde o por la noche. Tercera herramienta que te voy a decir en este vídeo es la gestión del agua durante el día. Yo era una persona que meaba bastante por las noches, me despertaba, esto interrumpe el sueño, haces un segundo ciclo de sueño. El objetivo durante la noche es volver a mantener un ciclo de sueño de entre 7 a 8 horas. Entonces, cada vez que tú te despiertas e enciendes la luz de tu baño, estás interrumpiendo la secreción
secreción de melatonina en este momento. Y es por ello que no despertar para mear es de mera importancia para la correcta secreción durante la noche de hormona de crecimiento, de melatonina, la correcta secreción de T3 por la mañana, la correcta secreción de testosterona y cortisol por la mañana. Una vez esté interrumpido todo este ciclo por la noche, pues obviamente va a tener problemas después a nivel hormonal durante el día si se hace frecuente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues deja de ingerir líquidos sobre las 6 de la tarde si te vas a acostar a las 10. Si yo, por ejemplo, me acuesto a las 12:30 todos los días, pues voy a dejar de ingerir muchos líquidos sobre las 8 de la noche, ¿ok? Para dejar mi vejiga en paz. Hemos visto la ingesta de agua. Por las 6 te recomiendo de reducirla. Hemos visto la gestión de los suplementos diuréticos y de los medicamentos diuréticos, más por la mañana y mediodía. Hemos visto también la gestión de la sal, meter más sal por la noche e intentar no beber después. Verás que una vez tu cerebro, después de la tercera, cuarta, quinta noche, de haber superado esta sensación de sed, como habrá recuperado un correcto ciclo de sueño porque ya no te estás despertando, pues básicamente habremos mejorado toda esta gestión de la micción urinaria nocturna. Luego tienes que ver en tu analítica niveles hormonales. La vasopresina, la aldosterona, niveles de sodio y de potasio también pueden darte una indicación si algo está yendo mal con tu micción demasiado frecuente. Además, todas las personas pues, que tienen hipertensión o las personas que tienen problemas renales, pues todas estas personas también suelen tener problemas a la hora de orinar. Todo eso es debido a una incorrecta gestión de los intercambios de minerales en el cuerpo, y todo esto lo tendrías que pedir a tu médico. Pero las dos hormonas en las que nos tendríamos que fijar en este caso, pues básicamente es la vasopresina, también llamada hormona antidiurética, la aldosterona, que también juega un papel enorme en la gestión del sodio y del potasio. Cada vez que tú pierdes sodio, se va también agua con el sodio. Entonces todo esto lo tendrías que hablar con tu médico y evaluar posibles causas, y en caso de que sea necesario, o que te paute vasopresina, o que te paute aldosterona. Hemos visto en este vídeo herramientas para poder mejorar tu gestión de la micción nocturna. Si tienes comentarios, si tienes preguntas, me los puedes hacer debajo de este vídeo. Puedes poner un like, puedes comentar y compartir todo lo que tú quieras, e incluso si no lo haces, te voy a querer igual, porque si has llegado hasta el final del vídeo es porque he ganado tu atención. Para saber más sobre todos estos conceptos hormonales, te recomiendo fuertemente chequear todos los cursos que te indico en la descripción. Tanto hay un experto que te he optimizado, que son conceptos básicamente donde ahí me explayo fuertemente, y lo nuevo, mi nueva membresía Filugo Plus, que solo por el precio de un mojito al mes, menos de 10 euros, estarás preguntándome todas tus dudas y yo contestaré a todas, porque tenemos 2 live Q&A, comunidad privada, masterclass todos los meses y además muchos bonus que te dejo solamente para ti en mi membresía. Te mando un abrazo intergaláctico y, como siempre, con mucho amor y fisiología.